Hola, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. Bienvenidos al canal y a la segunda entrevista que tenemos con Alicia. Me parece una entrevista realmente apasionante. Estamos hablando acerca de apego, de relaciones de apego, de traumas relacionales, bueno, ella nos está contando su vivencia. Es una persona, ella es psicóloga, es arteterapeuta y además ha tenido un proceso terapéutico conmigo. He tenido el placer de poder acompañarla en esta experiencia y bueno, pues afortunadamente ha tenido bastantes buenos resultados y está aquí para contarnos cómo lo ha hecho, cuáles han sido sus vivencias. Seguramente os despierte muchas cosas en las personas que estáis escuchando esta entrevista y esa es la idea, ¿no? La idea es concienciar a los padres de la importancia de estar presentes de una manera sana en la vida de nuestros hijos. Y bueno, y ahora vamos a hablar de otros. Bueno, si no habéis visto la primera entrevista, os aconsejo encarecidamente que la veáis y luego que procedáis a ver esta, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco en esa segunda parte de cómo este apego infantil está relacionado con el apego que ella estaba viviendo antes de acudir a la consulta y luego nos va a explicar un poco cómo ha ido cambiando. Es decir, que no es una condena, que lo que he vivido cuando era pequeña no significa que ya me condene de por vida si hago un trabajo fuerte y potente, ¿no? Que habitualmente son o crisis fuertes o un trabajo psicoterapéutico. En este caso, vamos a abrir la entrevista hablando del método Stibel. Método Stibel sí que fue el que usaron en un momento de la vida de Alicia, sus padres. Vamos a hablar acerca del doble vínculo. Ya lo explicaremos, pero básicamente es esa petición que a veces nos hacen personas significativas en nuestra vida, en la que es una petición, una doble petición que es contradictoria. No hay manera de salir de ahí, porque haga lo que haga va a estar mal. Lo explicaremos con mayor detenimiento y los problemas que todo eso genera en la persona, sobre todo de culpa o de problemas de autoconcepto, ¿no? Eh, Hablaremos del bucle de la reivindicación, es un concepto de Begoña Aznares, que utiliza bastante, tanto en sus formaciones como en sus libros. Y bueno, creo que todo esto en conjunto pues, nos ayuda a comprender todo esto de una manera más global. Entonces, me gustaría, Alicia, que me hables un poco del tema de Stibel. Entre medias de los vídeos me has estado comentando algo muy interesante, ¿no? Ujú, De qué manera esto puede llegar a influenciar en una memoria preverbal, ¿no? ujú, ujú. Sí, bueno, el método Stibel, seguro que quien escuche lo conocerá, pero por refrescarlo un poco, al final es cuando el bebé llora, ¿no? Que todos los bebés lloran cuando son pequeños porque necesitan pues muchísimas cosas, no solamente alimento o sueño, necesitan también contacto emocional, sentir la piel de su mamá o de su papá, estar en ese latido, ¿no? Sobre todo en esos primeros 9 meses que dicen de la esterogestación, que es súper importante. Mm, entonces, cuando el bebé llora, se les instruye a los padres que están desesperados porque no pueden dormir, ¿no? O porque tienen un nivel de cansancio que no les permite ya como que entran en o entramos, ¿no? En esta desesperación, porque esa desesperación la conocemos todas, las que hemos sido madres, ¿no? Em, pues de no poder descansar, de no saber qué es lo que necesita, ¿no? Porque ese llanto no cesa y ya le has dado pues todo lo que se supone que le hace estar bien y no para. Entonces, la estrategia es no acudir a esa llamada hasta que esa llamada se extingue. Entonces, pues los papás se quedan ahí esperando a que el bebé deje de llorar y obviamente, a partir de ese momento ese bebé no llora más. Pero claro, no llora más porque ha sentido tal indefensión que su sistema ha dicho, bueno, o me muero, ¿no? Si sigo llorando,
no va a venir nadie. O sea, imaginaos esa desesperación, ese desamparo de ese bebé que no puede comunicarse de otra manera más que a través de su llanto, ¿no? Mm, entonces me quedo como congelado, ¿no? Y eso va a permanecer para el resto de nuestra vida improntado en nuestro sistema nervioso. Claro, ¿qué pasa? Que vamos creciendo y, como hablábamos antes, integrar una experiencia preverbal en tu vida adulta, darle un sentido a todo eso, pues a veces no es fácil porque estamos muy acostumbradas a que, bueno, parece que que cuando somos bebés las cosas no importan, ¿no? No tienen importancia. Y digamos que podemos hacer cosas que los bebés no se enteran, ¿no? O podemos, pues, hacer estas estrategias que total, ¿no? Mira, si ahora está bien, si a partir de ese momento ya todo cambió, dormimos estupendamente, ella está tranquila, nosotros estamos tranquilos, ¿vale? Porque no nos queda otra, porque si no nos vinculamos, pues realmente morimos, ¿no? Pero todo eso tiene una consecuencia y tiene una influencia tremenda que en tu vida adulta puedes experimentar pues como eso, un estado de alerta que no te explicas, ¿no? O unos estados de ansiedad que dices, pero esto, ¿de dónde viene? ¿No? Sin ahondar en cuál es la creencia que se ha instalado en ese momento, ¿no? Que puede ser muy tremenda. Y es que se instala la creencia, quieras o no. Entonces, detectarlo cuando el trauma ocurre en una etapa tan preverbal es difícil, pero hay que coger la curiosidad, ¿no? De cada una y ese anhelo de comprensión para ir ahí a buscar porque una vez que encuentras y todo tiene sentido, pues tu vida cambia, obviamente. Sí, quería añadir que ahora hay como nuevos métodos. Bueno, el método Stevie ya empezó a introducir como tiempos, ¿vale? Porque habrá quien piense, bueno, no es dejarlo llorar, es y acudir dentro de 2 minutos. Claro, 2 minutos en la vida de un bebé es un tiempo larguísimo cuando está pasando miedo. A todos nos ha pasado que el tiempo se para cuando lo estás pasando mal y a un bebé todavía más. Y a un niño también, ¿vale? A un niño de 2 años. El problema de que sea preverbal es que es una experiencia que mi cerebro no ha registrado racionalmente, sin embargo, el cerebro emocional sí. Entonces ahí es donde se empiezan a desarrollar las primeras creencias base implícitas. Es la primera moneda de la torre que estamos construyendo está mal puesta. Que vale, que luego se puede paliar, sí, pero ya el mensaje que hay es que el mundo es inestable, porque no Sí. siempre que pido ayuda la obtengo. Y además, el método Steele no se practica en un solo día y ya se acabó, lo cual, si fuera así, sería un trauma, como hablábamos en el primer vídeo, simple, ¿no? Sino Sí, que también se va prolongando. Entonces, la primera idea que yo tengo es mis necesidades no tienen por qué ser cubiertas o a saber lo que se genera. Evidentemente eso no se genera con palabras, se genera con sí, algo mucho más potente, que es la sensación de, tengo la sí, sensación de que mis necesidades no son importantes, tengo la necesidad, o sea, la sensación de que el mundo es inestable y no sé por qué lo pienso. Todo empieza ahí. Luego, evidentemente, hay plasticidad cerebral. ¿Se podría reparar? Claro, el problema es que ya directamente dudo que en los siguientes 6 años alguien que nunca se haya planteado eso vaya a actuar de una manera distinta. Pero el método Stevie, bueno, dejamos claro, creo que tanto Alicia como yo, que esto, o sea, completamente desechable y bueno, es decir, no se puede dejar a un niño llorando así. Y como bien decías, Alicia, se trata de una segunda respuesta, una tercera respuesta a la amenaza. Primero lo hago desde mi zona de confort, intentando buscar esa atención que cuando no tengo, empiezo a entrar en un periodo de ansiedad. Se ha documentado niños que llegan a vomitar. No pocos, muchos llegan a vomitar de la cantidad de cortisol que tienen en ese momento porque nadie acude. Les han llegado a decir, esto a mí me lo han dicho, que vomitaban para llamar la atención. O sea, incluso el reflejo del vómito era para llamar la atención, de manera que claro, cuando el niño ya
ha agotado su vía de lucha o de huida y no puede escapar porque está en una cuna con barrotes, lo siguiente es, dentro de esas tres respuestas del nervio vago, el sistema nervioso parasimpático, ¿no? Que lo que entramos es en, como bien decías, en parálisis, eh, en que todas nuestras constantes bajan y claro que me quedo mm, dormido, pero con unas consecuencias muy feas, ¿no? sí. Bueno, no sé si quieres añadir algo del método Stevie o quieres que pasemos al siguiente tema que queríamos abordar, Mm, que era el doble vínculo, ¿vale? Voy a intentar explicar un poco de nuevo mm, qué es. El doble vínculo es esa petición que te hace una persona significativa en la que hagas lo que hagas, lo vas a hacer mal. ¿Bien? mm, Entonces, yo por una parte te puedo decir que lo que quiero es que, claro, es que hablábamos, ¿no? Es que yo a tu edad ya estaba independizada, yo a tu edad ya hacía esto, es que, no sé, por ejemplo esto, pero luego por otra parte te digo, oye, que me voy a ir a vivir sola y es como, no, no, porque no tienes pareja, puedes mm. quedarte, porque es que eso es un malgastar dinero, no lo necesitas, ¿no? Eso es un doble vínculo, porque por una parte me estás diciendo que no soy suficientemente independiente como para independizarme, pero cuando me voy a independizar soy una cabra loca porque me voy a gastar un dinero que no viene a cuento, ¿no? Entonces, de esos ejemplos hay muchísimos, ¿no? Sí, pero mira, ahora que lo estabas diciendo, se me venía más con el tema de la alimentación que con lo que te estaba contando antes. Aunque bueno, seguramente tenga luego relación, ¿no? Pero ese momento en el que tu madre, ¿no? Te da un jarabe para que comas, ¿no? A mí me daban un jarabe cuando era pequeñita porque no tenía como mucho apetito. Entonces, tú ahí ya estás recibiendo el mensaje de que hay que comer más, ¿no? Pero luego empiezas a comer más y te dicen que no tienes que comer tanto, ¿eh? Ahí podríamos encontrar un doble vínculo También. también, que al final se hace síntoma o símbolo o metáfora, ¿no? Con el tema de la alimentación, como en cualquier trastorno alimenticio, pero al final tiene que ver con eso, ¿no? Lo que tú estabas diciendo es, yo, mm, tú me dices que vaya a la vida y que disfrute de la vida, pero hay unas cadenas en eso, porque cuando yo voy a la vida con las necesidades que hay ahí, o sea, que yo tengo que satisfacer ahí, que son propias y que seguramente no sean las tuyas, aunque todas tenemos unas necesidades, ¿no? Más o menos establecidas en cada momento evolutivo. Lo que yo necesito a mis 15 años, pues igual no es lo que tú necesitabas a tus 15 años, ¿no? Entonces, para yo salir al mundo, para satisfacer mis necesidades, como no están sintonizadas con las tuyas o con las que tú piensas, o no nos vamos a meter ahí, hay también un rechazo, ¿no? Entonces, cuando sales a la vida, hay un rechazo hacia ese impulso vital porque al final esa figura está sintiendo que hay un abandono, ¿no? Que se la está traicionando como madre, que, en fin, es algo como muy complejo y al final lo que genera es una sensación, el impulso de vida está ahí, ¿no? Y que hay más fuerte que eso. Entonces, al final tú lo trasciendes pero con la moneda de cambio de sentir tremenda culpa, ¿no? Y traición porque algo no estás haciendo bien. Al final es esa sensación de no estar haciendo bien eso, nunca nada, porque si te quedas en casa, tú no estás bien porque no estás atendiéndote, no estás viviendo como tú necesitas, pero si te vas, tampoco estás bien porque estás abandonando, traicionando. Entonces, eso corta un montón de experiencias vitales, ¿no? Te limita hacia un montón de experiencias que al final son aprendizajes. Y Claro. sí, Claro, quería señalar que la figura de apego no solamente es importante cuando somos pequeños, es verdad que esa es la que nos marca
en mayor medida en nuestra vida, nos marca, pero también sabemos que podemos desvincularnos de eso en el momento en el que hacemos un trabajo. Pero también es muy importante entender que nuestras figuras de apego adulto también están ahí. Entonces, aunque yo tenga 20 años, si mi madre me sigue haciendo ese doble vínculo, al final lo voy a seguir pasando mal. Y además, con nuestros padres hay una cosa particular, que es que como ya lo hemos vivido desde que éramos pequeños, es como que se nos abre de nuevo otra vez esa herida, por lo tanto es mucho más potente. Hay gente que me dice, no, si es que yo me regulo todo muy bien, pero cuando estoy con mi madre la hablo de una manera que es que me encantaría no hablarla así, pero es que me Ujú, sale. ¿Por qué es? Porque tu madre te está tocando una herida muy antigua, muy profunda, en comparación con otro adulto que acabas de conocer que igual no te toca, a no ser que hay veces que sabemos que conductas de otras personas te pueden transportar otra vez a vivencias que has tenido de cuando eras pequeño y te vuelven a activar el, el- el trauma, ¿no? Tú sí, me contabas, me hablabas, sí, precisamente de eso, ¿no? De hija, tienes que vivir, tienes que ser feliz. Entonces yo tengo mi madre me tiene que ver feliz, porque claro, es lo que me está pidiendo y yo tengo que acceder a esas necesidades y ese mandato, porque si no soy feliz, pues igual soy una fracasada o soy un desastre, que era la palabra que más aparecía en tu mm, vida. Pero por otra parte, si yo decido que me quiero ir a vivir fuera o decido que me quiero ir de fiesta con mis amigas, tú me hablabas de que el castigo no era esa desvinculación. Muchas veces pues a veces mm, el que te retira una mirada, mm, que muchas veces entraría en ¿qué cara me pones? ¿Qué cara te he puesto? No te he puesto ninguna cara, no te he dicho nada. No, es suficiente un gesto para mm, que notemos que nuestro modo que hemos elegido para ser felices no es bienvenido en mi madre, que es la persona con la que sigo sintiendo ese vínculo, ¿no? Y es tan sumamente doloroso. Entonces, ocurre otra cosa, que hay veces que, bueno, esos mandatos, al final decidimos... Quiero diferenciar una cosa, es el doble vínculo, son esas dos peticiones que son incongruentes, de manera que nunca puedo satisfacer lo que me están mm, pidiendo. Y luego los mm, mandatos son esas necesidades que estabas comentando, en la que para mi madre o mi padre, bueno, pues tienen ese tipo de necesidades, pero yo tengo otras. Sin embargo, el mandato es que para ser feliz tienes que hacer esto. Para ser mm, buena persona tienes que hacer esto. Son cosas mm, que nos cargamos y que nos las atribuimos como para nosotros, pero claro, chirrían porque en realidad no son nuestras, ¿no? Entonces, cuando al final decides, pues no, me voy a ir fuera a vivir o voy a salir de fiesta con mis amigos y te encuentras con esos gestos que tú percibes y que te das cuenta de que hay un rechazo, entonces, lo que intento es un acercamiento para que eso no ocurra. Entonces, estoy reivindicando, es ese bucle de la reivindicación. mm, Estoy reivindicando lo que es mío, que es verdad, es lo que todos esperamos tener mm, de nuestros padres. mm, Sin embargo, no lo tengo. Y cuanto más pido, pido y no lo tengo, más me frustro. mm. Sí, Cuéntame, ¿cómo ha sido esto en tu experiencia, Alicia? sí. Pues sí, es esa, por llevarlo a un ejemplo así adolescente, ¿no? Salir de noche con tus amigas y con tus amigos y saber que al día siguiente, pues tu madre no iba a estar emocionalmente para nada, ¿no? O sea, de pronto es como si la conexión, ¡fum!, se rompiese y te quedases huérfana emocionalmente de tu madre por haberte ido a vivir, ¿no? Y a vivir la vida que te corresponde. Además, súper controlado, ¿no? Que tampoco era, ala, nos vamos por ahí toda la noche. Yo tenía mi hora de llegada, la que antes se iba a casa, ¿no? O sea que no estamos hablando de así como de algo polarizado. Entonces, claro, al día siguiente, ese sentimiento de culpa, esa como desolación interna, esa frustración, yo eh, yo necesitaba recuperar esa conexión de alguna manera, ¿no? Entonces era a través de la palabra, de hablar con ella, de intentar explicarle, ¿no? De intentar explicar qué es mm, lo que para mí suponía salir, de querer comprenderla, ¿no? Qué es lo que a ella... Yo lo basaba todo mucho en el diálogo, pero como tú dices,
eso solamente hacía pues que enrocar la situación, porque ella se hacía más fuerte en sus creencias, ¿no? de ese momento. Y la distancia pues cada vez era mayor porque acabábamos discutiendo, ¿no? Y de ese bucle de la reivindicación, te puedo decir que después de muchísimo tiempo de proceso personal, ¿no? Y además dedicándome a ello, creo que empiezo a salir o empecé a salir hace poco, porque al final eh, esa conexión emocional con tu madre, tú la necesitas, ¿no? Y piensas, pues obviamente que tiene que ser a través de tu propia madre. Luego encuentras que en ti también hay una madre, ¿no? Con la que puedes trabajar muchas cosas y bueno, pues todo eso se va alquimizando de manera que luego puedes ver a tu madre pues con otros ojos, ¿no? Y la relación va cambiando y se va transformando, pero ¿cómo no vamos a querer conectar con nuestra madre a pesar de todo el dolor que nos haya ocasionado el vínculo, ¿no? Y de nuevo poniendo por delante que ha sido de la mejor manera que ella ha sabido, igual que nosotras con nuestras hijas, ¿no? Lo vamos a hacer con todo el amor del mundo, pero pues cometeremos fallos, vamos con nuestras carencias. Perdona que está aquí sonando algo. Y vaya, que es una situación eh, Es vivir un duelo. intensa, Vivir un intensa. duelo. Sí, es vivir un duelo. Finalmente, al final, exactamente, hay que hacer un duelo. Y ese duelo, gracias por recordármelo, ese duelo creo que ha sido hace un par de meses. He sido testigo. Un duelo porque es una pérdida, es una pérdida, el duelo es la pérdida con un vínculo. Y en este caso es que pierdo el vínculo que yo siempre he querido tener, Mm, porque hasta que no me despida de ese vínculo deseado, pero que no tengo ni voy a tener, no voy a poder elaborar uno nuevo que sea mm, más real, más realista. Entonces es mm, como aceptar que, o sea, llegar a ese proceso en el que mi madre no va a ser exactamente la persona que yo quiero, sino que es la que es. Y mm, de esa persona que es, voy a poder también vincularme mm, de otra manera que va a ser más real. Entonces es como despedirme de lo que, aceptar que eso no lo puedo obtener de mm, ella. Tendré otras cosas, pero eso no, pero hasta que no asuma que eso no lo voy a tener, no voy a poder disfrutar de las otras, ¿no? Quiero mm, aprovechar también eh, varias cosas, ¿no? Por una parte, decir que estos comportamientos que tú has vivido por parte de tu madre y que este doble vínculo de por qué por una parte hace esto, le digo diviértete y por otra me sienta mal. Bueno, pues son heridas que las personas ya traemos de antes. O sea, tu madre trae sus propias heridas y esta incongruencia nace de esas partes, de la que también hablo en un curso entero que hay acerca de las partes y de las, la IFS, la terapia de sistemas de familia interna. Es eso lo que ocurre. Por una parte, quiero que mi hija se lo pase bien. Por una parte, porque es lo que más le deseo, lo que yo nunca he tenido a veces, ¿no? No digo que sea el caso de tu madre. mm, O por lo que sea, pero por otra parte es que esto está mal hecho, porque yo he aprendido que eso está mal. Entonces son como distintas partes de la misma persona que entran en conflicto y se transmiten en conflicto, ¿no? mm, Eh, Otra cosa importantísima, abriendo este tema que creo que es fundamental, es que a los niños ni a los adultos los podemos amenazar con vacíos, respuestas evitativas del tipo, te retiro la mirada, no te digo nada, no te he gritado ya, pero es que casi que prefiero que me grites a eso. O en el mm, caso de los niños es muy, o de adolescentes, se oye mucho el, me voy a ir de aquí, voy de aquí, no te soporto, no soporto esta situación, ¿no? Entonces, ni el vacío, cualquier tipo de ausencia tras un conflicto, tras algo que se percibe como conflictivo, aunque no hay un conflicto abierto, ese es el problema, ¿no? Cuando tenemos conductas evitativas, lo que hacemos es que parece que no ha pasado nada, pero sabemos todos que está pasando todo. Son sí, esas transacciones ulteriores, ¿no? En la que
aparentemente nos comportamos como adultos y no está pasando nada porque aquí nadie está discutiendo, pero en el fondo sabemos que aquí hay una muy gorda que no estamos abordando. Entonces, las cosas con claridad mucho mejor siempre. Entonces, quería aprovechar para decir esto. Y bueno, sí que quería preguntarte un poco, no sé, no disponemos tampoco de muchísimo tiempo, pero ¿cómo ha sido tu proceso terapéutico, lo que tú quieras añadir? Y otra Ujú, cosa importantísima es, ¿qué consejos darías a los padres y a un adulto que esté en una situación similar a la tuya? ¿Qué ujú. consejo le darías? Bueno, pues mi proceso así como de inicio a fin, ¿no? Por distintas terapias o maneras de acceder a mi interior a lo largo de la vida, han sido, en un primer momento, hice un proceso de Gestalt, ¿no? Donde, bueno, donde pude dar voz a ese síntoma, ¿no? A ese síntoma que yo estaba teniendo, digamos que pude darle voz. No pude llegar a entenderlo, no hubo una comprensión, pero sí que, bueno, entré en el mundo de, bueno, aquí en mi interior hay un montón de cosas y tengo un montón de herramientas, ¿no? Para, pues eso, para dar voz a todo lo que está acallado o que me resulta incómodo, ¿no? Eso que no quiero ver. Aprendí como esa relación, ¿no? También con esas partes que nos incomodan y que rechazamos tanto. Luego, en mi vía de sanación y hasta el día de hoy, y eso no va a cesar, porque al final venimos a eso, ¿no? No, aquí no hay nadie que sea sano ya de por sí. Bueno, cuando nacemos, pero parece que no es ese el propósito, ¿no? De estar aquí. Tenemos que pasar como el viaje del guerrero o de la heroína, ¿no? O del héroe. Tenemos que ir pasando por un montón de etapas, como hasta encontrar nuestro tesorito. Em, y para mí ha sido el arte. Hice una formación de arte terapia y ahí encontré como mi elemento para para poder hacer la transición, ¿no? A través de símbolos y de creaciones de eso que yo estaba sintiendo, esa transición de lo simbólico que es tan potente para pues luego ponerle palabras, integrarlo y hacer lo propio, ¿no? eh, Maravilloso. Y, y luego el trabajo, eso ha continuado, siempre creo que el trabajo corporal, cuando estamos hablando de trauma, es súper importante, o sea, hacer cualquier tipo de terapia que integre lo corporal, en mi caso fue la diafreoterapia, creo que es clave, ¿no? Porque al final el cuerpo, el cuerpo sabe y en el cuerpo están todas las memorias. Entonces, cuando empiezas a trabajar desde ahí, pues claro, se despliega un montón de información que ya si lo complementas con todo esto de lo creativo, ¿no? Y de la palabra, pues es maravilloso lo que sale de ahí. Y ya el culmen fue la terapia contigo donde creo que fue como una fase más de palabra, de narrativa y de integrar, ¿no? De resignificar, que para mí ha sido clave. O sea, es que esa palabra es súper nutritiva para mí, resignificar. Pues eso, al final, cuando ya has ahondado y tienes un montón de piezas, algunas las conectas, otras no, ¿no? Pues esto ha sido como lo que me ha permitido conectarlas todas y hacer el puzzle. Entonces, madre mía, eso ha sido como un renacer, porque, porque todo lo viejo no es que se haya ido. Porque cuando me enfrento a cosas nuevas, cuando me enamoro de nuevo, ¿no? Que fue un poco lo que catapultó, recomiendo a todo el mundo que se enamore para, Empezar a transitar.
para transitar con conciencia nuestros apegos, ¿no? Nuestros apegos infantiles se manifiestan cuando nos enamoramos de nuevo, porque ahí en eso incontrolable, pues se manifiesta, ¿no? Mucho, mucho antiguo. Y es una oportunidad maravillosa para seguir conociéndose. Y bueno, y me he ido con esto. Pero, ¿por dónde iba? Que me he ido con el amor. Sí, nada, estabas diciendo un poco tu tránsito. Nos queda muy poquito tiempo ahora, como menos de 5 minutos. Sí. Entonces, si te parece, Alicia, voy a hacer como un pequeño resumen de cosas si quieres complementarlo. Pero vamos, básicamente. Eh, Repito que el objetivo es un poco tomar conciencia. Yo sí que animaría a las personas a que no crean que todo lo que les está ocurriendo es para siempre, que esto es cambiable y que tenemos a muchas personas que han transitado por procesos psicoterapéuticos y que hoy en día están mucho mejor, ha habido una transformación, una metamorfosis de ese estado inicial. Hay un libro de Cirulik, creo que es el apellido, de Los patitos feos, que habla mucho de eso, ¿no? Es decir, ¿voy a ser siempre un patito feo? No, puede haber una metamorfosis, ¿no? Entonces, eso por una parte, las personas que lo sufran, por otra parte, el tema de los padres, concienciarnos de la importancia de saber informarnos y practicar un buen apego seguro, ser base segura que permita generar una sensación de seguridad en nuestros hijos, una seguridad constante. No me vale que yo ahí te ayudé, ya, pero la otra vez no. Eso es Mm, lo que está detrás precisamente del apego ansioso. Del apego evitativo es cuando no, bueno, no son importantes las emociones, ¿no? Y además lo puedo o bien copiar como modelo o bien entender que es que a mí pase lo que me pase, se ignora, porque son cosas de niños, no, no hay ningún problema. Entender que los niños sufren también, que no porque se le ponga un pendiente cuando la niña tiene 2 meses le va a doler menos que cuando tiene 5 años, sin embargo, a los 2 años no va a saber por qué, ¿vale? Unió ese dolor a algo que estaba pasando y con 5 años quizá, bueno, un poquito más tarde, sí que recuerde el día que fue a ponerse los pendientes y lo que le pasó y que lo pueda relatar en caso de que hubiera pasado algo. Que no porque que los niños no sufren menos los duelos que los adultos, lo sufren. Lo que pasa es que hay un proceso de indefensión aprendida, ¿no? mm, Y, y bueno, y sobre todo que no podemos ignorar los estados emocionales de nuestros hijos, no podemos enfadarnos y castigarlos porque tengan un estado emocional, ya sea de enfado, de miedo o de lo que sea, que tenemos que esperar a que ese estado emocional baje para que después podamos reflexionar con ellos, ¿no? Como decía Daniel Siegel en su libro El cerebro del niño, conecta con el estado emocional y una vez que hayas conectado, ahora redirige, ahora sí que podemos hablar. Si no has conectado, no puedes, ¿no? mm. Y nada, lo último, pues que quería darte las gracias, Alicia, por acompañarnos, por contarnos toda esa experiencia. Creo que va a ser de gran apoyo para muchas personas. Yo esto luego lo comparto también con personas que estén en procesos psicoterapéuticos y siempre viene muy bien no sentirte solo, no eres la única persona, ¿no? que está así. Así que te doy las gracias, creo que ha sido una entrevista genial. Pues muchas gracias a ti. A mí me ha gustado mucho también poder contar mi experiencia, sobre todo para que sirva, ¿no? Para alentar a cuantas más personas mejor a que se puede salir de los viejos patrones. Lo que quería decir antes es que lo viejo al final no es que se elimine, ¿no? Pero cuando me enfrento a la vida que yo elijo o que yo deseo, lo hago sabiendo que tengo más opciones que solamente esa, ¿no? Y que esa no soy yo y que yo soy otra que, bueno, pues que voy conociendo día a día. Así Exacto. que Pues maravilloso. lo vamos a tener que dejar aquí porque ahora sí que se nos va a acabar el tiempo del todo. Te mando un Muchas abrazo a gracias, todos. Laura. Gracias por habernos acompañado hasta aquí y nada, nos vemos en otros vídeos. Hasta luego.